gracias a Dios, ¿verdad? Nuevamente por la oportunidad. Es un honor compartir la palabra del Señor con todos ustedes, con su pueblo. Amén. Cuando usted me va con estos zapatos, es que me toca predicar. Ese es el hint. Los zapatos de cepillín que yo le llamo, porque son más grandes de mi size, pero eran los únicos que habían en especial. Así que y dije, se van. Y no se crean que voy a ver la película Barbie después del servicio porque tengo esta camisa, ¿sí? No se crean esas mentiras del diablo. Bueno, nuestro pastor en las últimas semanas ha estado trayendo una serie de mensajes titulados Poder para Vivir. ¿Cuántos han sido bendecidos? Hemos estado aprendiendo principios del reino de Dios, que si nosotros los aplicamos a nuestra vida, si nosotros actuamos en fe, si las ponemos por obra, esos principios, si confiamos en Dios, si decidimos creerle a Dios, creyendo que poniendo por obra, obedeciendo esa palabra, vamos a obtener el resultado que dice esa palabra, entonces vamos a desatar el dunamis. Hemos aprendido que poder de Dios en griego significa dunamis. Vamos a desatar el poder de Dios para vencer una serie de obstáculos en nuestra vida cristiana que tienen con el propósito de detener que nosotros vivamos la vida plena de Cristo en nosotros. Esos obstáculos tienen el propósito de detener que nosotros vivamos la clase de vida que proviene de Dios, lo que nosotros le llamamos la vida eterna, que la que comenzamos a vivir aquí en la tierra, desde que Cristo viene a nuestras vidas. Amén. Jesús dijo en el Evangelio de Juan, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ese es el propósito de Dios, esa es la voluntad de nuestro Padre, que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Pero estos obstáculos quieren detener eso. Y no solamente quieren detener que nosotros tengamos esa vida plena en Cristo, que nosotros disfrutemos del gozo, de la paz que proviene de nuestro Dios, en cualquiera que sea la situación, sino también tienen el propósito de detener, tienen como objetivo detener el propósito de Dios en nuestras vidas, el llamado de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que quiere hacer el enemigo, es detenernos, es detener el avance del reino de Dios por medio de su iglesia. Y por eso es que vienen esta serie de obstáculos. Hemos aprendido por medio de nuestro pastor primeramente a cómo vencer el miedo, cómo vencer la frustración de la vida. Y el domingo pasado nos estaba enseñando a cómo vencer la duda. Y hoy estaremos hablando de cómo vencer. Yo considero que esto es uno de las altimañas más peligrosas del enemigo en la vida de un creyente. Y es cómo vencer el desánimo. Cuando el pastor nos envía el calendario, ¿verdad?, a los estudiantes del instituto, y vi el tema que me tocaba para hoy, vi que era el desánimo, y yo dije, wow, no podía ser cualquiera de los otros tres. Tenía que ser el que más yo me he enfrentado, el desánimo. Pero Dios siempre tiene un propósito, amén. Porque Dios le habla primeramente al que va a llevar su palabra. Creo que todos hemos pasado por desánimo. Inclusive los que nosotros le llamamos a estos hombres grandes de fe de la Biblia. Profetas. Líderes grandes como Moisés. Jeremías. El gran profeta Jeremías, que le llamaban el profeta llorón. Me identifico con él. Todos pasaron
y todos lucharon contra el desánimo. El desánimo, hermanos, es un paralizador terrible. Espero que esa palabra esté correcta a la profesora Sonia. ¿Existe? Gloria a Dios, me estaba preguntando. Si yo me estaba inventando esa palabra. A veces el puertorriqueño se inventa palabras. Pero para poder atacar este enemigo del desánimo, necesitamos saber qué es el desánimo y cómo identificarlo. ¿Cuáles son sus síntomas? Y encontré que el desánimo es un sentimiento que nos paraliza por completo. Por completo. Es la pérdida de todas nuestras facultades emocionales, espirituales y físicas. ¡Wow! ¡Cuán terrible es el desánimo! Nos puede detener en esas tres áreas: nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro espíritu. En el caso del área física, vemos en Proverbios capítulo 17, versículo 22, el corazón alegre es un buen remedio, pero el ánimo decaído seca los huesos. Wow. Vemos en el desánimo en el área emocional, vemos a David. David también tuvo que enfrentar el desánimo. En el Salmo 42, versículo 11, David se encontraba en una situación donde sus enemigos se burlaban de él. Salud. Se burlaban de él y le decían, ¿dónde está tu Dios? Y eso desanimó a David mentalmente, porque el enemigo comienza a atacar tu mente. Y Jesús decía, ¿por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? También vemos cómo el desánimo provocó una parálisis espiritual en un gran profeta que nosotros conocemos como Elías. Ustedes conocen la gran historia de Elías versus los 450 profetas de Baal. Eso parece como una lucha libre. Elías versus los 450 profetas del Baal. En aquel entonces en Israel había un rey que realmente no temía a Dios y tenía una esposa que era peor. Hicieron este reto. Ellos servían, el rey de Israel, Acab, servía a Baal, tenía sus profetas, y teníamos a Elías que servía al Dios vivo, al único y verdadero Dios que nosotros le servimos esta mañana. Y dijeron, vamos a ver quién es el Dios de Israel de verdad. Y hizo un reto. Y sacó a los profetas de Baal, fueron a una montaña, a la cima, y los profetas de Baal construyeron un altar con sacrificios, también Elías. Y el reto era que iban a empezar los profetas de Baal a clamar a Dios, y el Dios quisiera bajar fuego del cielo y consumiera el sacrificio. Ese era el verdadero Dios. Y Elías les permitió a los profetas de Baal, empiecen ustedes. Y empezaron allí a clamar y con sus rituales. Y yo creo que estuvieron todo el día gritando, dando vueltas, brincando. Hasta el punto que se desmayaron, se cansaron. Y ni un fósforo cayó. Elías se burlaba de ellos. Se reía de ellos. Porque Elías sabía a quién le servía. Y entonces cuando le tocó él, le dijo, ya se cansaron. Ahora vengo yo. Simplemente Elías clamó al Dios que hizo los cielos y la tierra, al verdadero Dios de Israel, y descendió fuego del cielo y consumió todo aquel altar y sacrificio, al punto que se secó hasta el agua que había alrededor. Qué gran victoria de Elías, ¿verdad? Yo digo, después de eso, tú dices, wow, ¿quién contra mí? ¿A quién yo le voy a temer? Pero cuando la esposa del rey Acab se enteró de eso, ella juró ese día,
si mañana a esta misma hora tú no estás muerto, que yo caiga muerta. Y amenazó de muerte a Elías. Y Elías huyó. Tuvo miedo y huyó al desierto. El desánimo nos lleva al desierto, a huir al desierto. Al punto que Elías le pidió a Dios que quitara su vida. ¡Wow! Después de gran victoria, para que ustedes vean el poder que tiene el desánimo. De hecho, Dios le dijo, una de las cosas que sucedió allí cuando Elías se encontró con Dios, fue que Dios le dio instrucciones a Elías de que ungiera a su sucesor, a Eliseo. ¡Wow! Quizás a Elías le quedaban más años, pero lo que puede hacer el desánimo puede paralizar tu llamado espiritual, puede paralizar tu propósito. El desánimo, hermanos, ¿cómo lo podemos identificar? El desánimo trabaja de una manera sutil, poco a poco. Te puede llevar a cancelar planes, comenzar nuevos proyectos y dejarlos a mitad. Te vuelves a la cama y coges el celular. ¿Cuántos no han hecho eso? No quiero. Voy a mi celular a Facebook. Esa es la manera que podemos identificar el desánimo. Comenzamos a dejar de hacer cosas que hacíamos antes. Por ejemplo, quizás cuando ibas a trabajar te levantabas, 3 horas antes para prepararte, bien entusiasmado. Pero cuando hay desánimo, ahora te levantas media hora antes. Dices, déjame quedarme un rato más en la cama. Pero es porque hay desánimo. No nos damos cuenta, porque es sutil. Quizás en tu día libre tienes muchas cosas que hacer, pero te quedas en la cama y dices, yo no tengo ganas de hacer absolutamente nada. ¿Cuántos ha pasado eso? A mí me ha pasado un montón de veces. Hay un desánimo y hay que identificar por qué. Como dije, esto es una de las estrategias más peligrosas del diablo contra el creyente. ¿Tú sabes por qué? Porque comienza a paralizar las disciplinas espirituales en la vida del creyente. Esto es bien peligroso. Porque un día decides, llevas una vida de oración constante y un día decides, hoy no voy a orar, hoy me voy a quedar en la cama. Y brincas un día de oración. O antes orabas 2 horas, 1 hora y ahora media hora nada más. Eso es lo que hace el desánimo. Y eso es lo que el diablo quiere. Quiere que te alejes. Todo lo que te conecta con Dios quiere que se paralice en tu vida. Comienzas a dejar de leer la palabra de Dios. Ya no sientes el mismo entusiasmo por la palabra. Antes te la comías, como si fuese un mofongo. ¿Qué le gusta el mofongo aquí? O el mangú, o una bandeja paisa. Ahora te conformas quizás con el devocional de los hombres. Dejas de leer la palabra como lo hacías antes. Comienzas a dejar de ayunar. Cuando eso es un llamado al ayuno. Ahí otra vez. By the way, se acerca un ayuno, comienza mañana, amén. ¿Cuántos van a estar ahí? Quiero ver a esos hombres después del proyecto de oración. Espero que ya se hayan comunicado. Yo todavía no me he comunicado con la hermana Raquel, pero ella sabe que puede contar conmigo. De hecho, los viernes. Pero quiero otros hombres allí, amén. Creo que hemos entendido el poder de la oración, la importancia de la oración. También esto nos lleva a aislarnos de los demás. Comienzas a cortar la comunicación con los demás. Hasta el punto que ya no quieres ir a la iglesia. Dice, hoy no. Y puede que nos pensemos en muchas excusas para justificar, pero realmente hay un desánimo ahí. Les cuento una historia.
Cuando Carolina tenía un mes de nacida, yo tuve que irme a New Jersey a trabajar. Estábamos en una situación, no nos faltaba nada y nunca nos faltó nada, gracias al Señor. Pero como padre, tú siempre quieres lo mejor para tus hijos. Y yo quería darles una mejor calidad de vida a mis hijos. Y tenía esta oportunidad de empleo, pero tenía que irme para New Jersey. Y no fue fácil la decisión, pero había que hacerlo. Me empujaba a esa visión que tenía, ¿verdad? De esa responsabilidad de padre, de darles por lo menos lo que tuve yo cuando niño. Así que me fui, dejé a Cintia, mi esposa. Carolina tenía un mes nada más, así que imagínense lo difícil que fue para ella. Y teníamos, los planes eran un momento dado que me dieran un transfer para Puerto Rico, esos eran los planes. Bueno, es fácil decirlo con la boca, pero otra cosa es que, ¿verdad?, que suceda. Y llegó un momento dado que eso parecía bien difícil y comenzamos a impacientarnos hasta que entró el desánimo. Y pasé por un tiempo de desánimo, pasé por diferentes tiempos de desánimo, de desesperanza. Y hubo un día fue tan fuerte que me pasó esto. Yo comencé a aislarme. Cintia me llamaba, yo no cogía el celular. Yo no quería hablar con nadie. Comencé a aislarme. Estaba tan desanimado. Yo decía, aquí no va a pasar nada. Me iba al trabajo pues porque entendía, hice ese sacrificio. Pero les confieso, hermanos, y esto es lo que hace el desánimo. Llega un punto que tú dejas de hacer las cosas básicas. Yo comencé a veces hasta no bañarme. Llegaba de mi trabajo, así mismito me acostaba, yo no tenía carro, tenía que caminar, coger el tren, o sea que llegaba tardecito a donde estaba quedándome. Así mismito me acostaba a dormir y de madrugada me levantaba así mismo y me iba a trabajar. Y comencé a aislarme. Entonces mi mamá comienza a llamarme, porque Cintia estaba preocupada, yo no cogía el teléfono. Y yo tampoco le cogía el teléfono a mi mamá. Hasta que un momento dado, no me acuerdo ni cómo, pero contesté y mi mamá me dijo, si yo tengo que comprar un ticket ahora y llegar a donde usted está, yo lo voy a hacer. Porque ella se dio cuenta el estado en que yo me encontraba. El desánimo te aleja de los demás. Jesús mismo fue tentado a ceder al desánimo, pero no cayó en la tentación. Amén. Lo vemos en Mateo 26:38, en el Getsemaní, antes de que lo arrestaran, les dijo a sus discípulos, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí, velen conmigo. Pero Jesús venció el desánimo sometiéndose a la voluntad del Padre. Mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Aleluya, Jesús venció y nos da el poder a nosotros para también vencer. Razones por las cuales viene el desánimo. Vamos a ir al libro de Éxodo, capítulo 6. Hay muchas razones por las cuales viene el desánimo, pero vamos a ver 5 por medio del pueblo de Israel que se encontraba en esclavitud. Éxodo capítulo 6, versículos 6 al 9. Razones por las cuales viene el desánimo. Así que ve y di a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios, voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libró de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a la tierra que juré solemnemente con la mano en alto dar a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Moisés dio a conocer esto a los israelitas, pero por su desánimo
y las penurias de su esclavitud ellos no hicieron caso. Wow. Tremenda palabra de parte de Dios, ¿no? Y ellos, por su desánimo, no hicieron caso a las palabras de Moisés. Hay diferentes razones por las cuales viene el desánimo a nuestras vidas, hermanos. Puede ser la pérdida de algo material. Puede ser una crisis económica, la pérdida de un empleo. O quizás un problema de salud, una enfermedad que llega, que no esperamos, una condición, una situación familiar con nuestros hijos, en nuestro matrimonio. Hay tantas cosas por las cuales llega el desánimo. A veces con tan sencillo como el cambio de estación. Hay personas que se desaniman cuando se acaba el verano y comienza el otoño. Yo no, a mí me encanta. Cuando viene el verano es que me desanimo. Porque ahora en mi trabajo yo cojo mucho calor. Y los que trabajan bajo el sol entienden lo que es eso, principalmente aquí en la humedad de la Florida. Cuando llega el otoño, oh, aleluya, viene el frío, aunque sea leve, pero viene algo, viene un alivio. A veces el cambio de entorno, muchos de nosotros que venimos de otros países y venimos aquí, esos cambios producen desánimo. A mí me pasó, siguiendo la historia de New Jersey, el día que yo llegué, la noche que yo llegué era como principios de noviembre. Yo no sabía ni dónde me iba a quedar. El novio de mi mamá, que era novio de mi mamá, vivía en Manhattan, me fue a buscar y fuimos a ciertos lugares. El día antes que comenzaba, era domingo, buscamos hasta moteles, porque realmente yo no conocía a nadie. Había conocido a un puertorriqueño en la entrevista, que fue el que Dios usó para proveerme. Amén. Y él había llegado, él por él mismo, él estaba buscando por el mismo sitio, y ya era casi la tarde, y wow, no habíamos encontrado lugar. Cuando de momento ese amigo que iba a empezar conmigo en el trabajo me llama, ya tenemos sitio. Y era la amiga de la mamá de él, una amiga que hacían años no se comunicaba con la mamá de él, o sea que eso fue Dios, que se había ido por muchos años de Puerto Rico y se había ido a vivir a New Jersey. Y me envió la dirección, vas a caer a este lugar, no es donde nos vamos a quedar porque ellos están visitando una familia, pero cae allí y de ahí nos vamos para la casa de ellos. Y yo llegué allí, como ustedes pueden imaginar, era noviembre, el frío, hacía frío ya. Yo no tenía realmente el abrigo adecuado para soportar ese frío, estaba lloviendo, me acuerdo. Ese cambio de entorno provocó desánimo en mí. Y estar en una casa que realmente yo no los conocía, más todavía. De momento me vino ese shock, ¿qué yo hago aquí? Porque me fui afuera, porque pues no los conocía, no me atrevía. Y yo con ese frío y la lluvia, y yo mirando, y ustedes saben, en esos estados del norte, anochece más temprano. Ya era oscuro. Y ese Señor, ¿qué yo hago aquí? Es como cuando los jovencitos que se van al ejército, se quieren ir para el ejército. El primer día están llorando por su mamá. Están diciendo, ¿qué yo hice? ¿Qué yo hago aquí? Pues eso me pasó a mí. Y yo me acuerdo, yo me desanimé tanto que yo llamé a Cintia esa misma noche que si tú me pides a mí que yo regrese a Puerto Rico, yo me voy ahora mismo. Pero esta mujer sabia, fuerte, me dijo, no papá. Y no era fácil para decirlo para ella, no era fácil porque ella no quería que yo me fuera. Pero por medio de esta historia que vemos aquí del pueblo de Israel, vamos a identificar 5. Número 1, las razones por las cuales viene desánimo. Las circunstancias de la vida, las situaciones difíciles que parece que nunca van a cambiar. En el caso de los israelitas era la esclavitud.
Hermanos, era la opresión que ellos se encontraban por ese trabajo de esclavos. Era lo que le había provocado desánimo a ellos. Y ellos completamente, cuando vino la palabra por medio de Moisés, ellos se enfocaron en su estado en vez de la palabra, en lo que lo tenía desanimado. Estamos hablando de que estuvieron esclavizados por 400 años. Esa generación, en el momento que Moisés llegó, había nacido bajo la esclavitud. Eso es lo único que ellos habían conocido, la esclavitud. Y ellos lo más seguro se decían, bueno, quizás mis padres eran esclavos, mis abuelos eran esclavos, nosotros somos esclavos, esto nunca va a cambiar. Eso trae desánimo, hermanos. Las situaciones adversas. Y principalmente cuando se empeoran. Estamos pasando por una situación difícil y entonces se empeora la situación. Cualquiera se desanima. Cualquiera se cansa de esperar y se rinde. Como hemos dicho, puede ser una situación financiera, de salud, lucha con un hijo o una crisis matrimonial. Número 2, causas por las cuales viene el desánimo. El trabajo en exceso trae desánimo. Principalmente para los que venimos, y no solamente nosotros, muchos de los que también son de aquí. Pero cuando venimos a este país nos damos cuenta que hay que trabajar. La calidad de vida quizás está mejor, la educación, las carreteras, pero hay que pagar mucho más de renta, de vivienda. Y a veces tenemos que tener 2 y 3 trabajos. O tomar trabajos que son bien duros físicamente. El exceso de trabajo puede traer desánimo. Y es interesante que cuando Moisés les habla al pueblo de Israel que no le hicieron caso por su desánimo, ya Moisés había ido a Faraón a hablarle que dejara salir a su pueblo. Y tú sabes lo que hizo Faraón, les dio más trabajo. O sea que por causa de la palabra de Moisés, Faraón les dio más trabajo a ellos. O sea que cuando Moisés les da la palabra de Dios, ellos tenían el doble de trabajo. Se les dio más carga. Ese cansancio físico trae desánimo. Número 3, causas por la cual viene el desánimo, las injusticias de la vida. Las injusticias de la vida. Quizás ciertamente el pueblo de Israel podía preguntarse, pero ¿qué hicimos para estar en esta situación? ¿Acaso no somos el pueblo de Dios? ¿Qué hicimos para merecer esto? Cuando nosotros dejamos a José, la historia de José, en su culminación con sus hermanos, vemos un final feliz. Vemos la reconciliación de José con sus hermanos y vemos cómo Dios salva a la familia, a Jacob y su familia, cómo usó, de hecho, una injusticia en la que había pasado José para preservar la vida de su pueblo. Y entonces, ¿qué pasó? 400 años después encontramos ese pueblo en esclavitud. Las injusticias de la vida. Hermanos, antes de yo irme para New Jersey, ya yo tenía un trabajo con la misma compañía, con el servicio postal, para los que no conocen, en Puerto Rico. Y no fue fácil entrar, principalmente en Puerto Rico. Y estuvimos orando, luchando, pidiéndole al Señor por ese trabajo, hasta que Dios hizo un milagro y yo entré. Y yo no soy militar, porque allá en Puerto Rico tú tienes que ser veterano para que te den preferencia para ese trabajo. Y yo no soy, nunca estuve en la milicia. Y Dios hizo un milagro y yo entré y, wow, gloria a Dios. Carolina no había nacido todavía. Y pensábamos, bueno, las cosas van a mejorar. Ahora quizás vamos a poder comprar nuestra casa. Amén. A los 5 meses de estar trabajando, recibo yo una llamada del jefe que estaba a cargo de la oficina donde yo trabajaba. Y decirme, mañana tienes que reportarte a la oficina central y te voy a dejar saber desde antes lo que va a pasar. Te van a despedir. Así fue, bien frío. Y era tremenda persona. Y dije, ¿qué?
Wow, pueden imaginarse todo lo que me pasó por la mente. Pero ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Y cuando me entero realmente era una injusticia. O sea, era algo que no tenía que ver conmigo, tenía que ver con otras personas que habían cogido ese examen para entrar al servicio postal. Y aquellas personas habían comprado el examen. Yo no tenía absolutamente nada que ver, pero estuve ese día, cogí ese examen con ellos y como ellos no sabían específicamente quiénes eran, decidieron sacar a todos, justos por pecadores. Y yo me acuerdo de camino porque era como a 1 hora y pico de viaje, que yo trabajaba en la montaña y yo vivía en el sur, vivíamos en el sur de Puerto Rico. Imagínense todo ese tiempo pensando, llorando, voy a perder el plan médico de mis hijos. ¿Qué pasó aquí? Entró el desánimo, las injusticias de la vida. Y 5, porque no solamente el pueblo de Israel enfrentó desánimo, sino también el líder que fue enviado para libertarlos también enfrentó desánimo. Moisés. De hecho, Moisés ya venía desanimado. 40 años ya estaba desanimado. Cuando Dios se le aparece la zarza ardiente, Moisés le dice, pero ¿y quién soy yo? Ya él estaba desanimado porque 40 años antes él pensaba que él era el libertador, él era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Él tenía una posición enorme y un día decidió visitar a sus hermanos en la esclavitud y vio a un egipcio, un soldado egipcio que estaba maltratando a uno de los hebreos. Y él lo defendió y mató al egipcio. Miró para todos lados a ver si no lo veían y escondió el cuerpo. El día siguiente volvió y encontró a 2 hebreos discutiendo entre sí. Y los separó y le dijo, pero ¿por qué ustedes son hermanos? ¿Por qué están peleando? ¿Por quién eres tú? ¿Quién te ha puesto juez sobre nosotros? Ciertamente Moisés pensaba que por la mano de él en aquel momento Dios iba a libertar. Pero Dios tenía otros planes porque no es con nuestro poder, sino es con su poder. Y le dijo, vas a matarme como mataste al egipcio. Y de repente Moisés huyó al desierto como Elías. Yo creo que allí se encontraron. Por eso yo creo que ellos 2 fueron los que se le aparecieron después, ¿verdad? Posible, ahí hay una revelación. O sea que cuando Moisés tuvo 40 años desanimado en el desierto. Por eso es que cuando Dios, de una manera sobrenatural, le aparece una zarza ardiente, o sea, que no se consumía. Le dice, pero ¿quién soy yo? Y entonces cuando Moisés entonces va al pueblo de Israel a decirles que Dios ha venido a libertarlos. Esto es lo que sucede. Leemos en Éxodo 6, un poco más adelante, 11 y 12. Ve y habla con el faraón, le dijo Dios a Moisés, el rey de Egipto, dile que deje salir de su país a los israelitas. Pero Moisés respondió al Señor, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Y ahí le soltó una excusa, además no tengo facilidad de palabra. Ya vemos las causas del desánimo, las excusas, no tengo facilidad de palabra. Moisés se desanimó. Y se desanimó porque no vio el resultado inmediatamente. Cuando no vemos los frutos de nuestro trabajo en el Señor, eso puede pasar o nos puede desanimar. Estamos sirviendo al Señor y a veces no vemos resultados. Estamos obedeciendo a Dios, sirviendo en donde quiera que Dios nos ha puesto y no vemos esos resultados rápidos y eso nos puede desanimar. Ahora vamos a ver 5 herramientas para vencer el desánimo en estas 5 áreas, rapidito. 5 herramientas, 5 principios para vencer el desánimo en estas 5 áreas.
Número 1, recuerda la fidelidad de Dios en el cumplir sus promesas. Recuerda la fidelidad de Dios. Dice la palabra en Éxodo 2, 23, 25: mucho tiempo después murió el rey de Egipto. Los israelitas, sin embargo, seguían lamentando su condición de esclavos y clamaban pidiendo ayuda. Sus gritos desesperados llegaron a oídos de Dios, quien al oír sus quejidos se acordó del pacto que había hecho con Abraham, Isaac y Jacob. Dios se acordó que había hecho un pacto, porque Dios es fiel. Leímos anteriormente en el capítulo 6, dice también: y los llevaré a la tierra que juré solemnemente con la mano en alto. ¿Ustedes imagínense a Dios? Cuando yo leí eso y dije, espérate, yo imagino a Dios así con el brazo, con la mano en alto, así como cuando hacemos un juramento. Dios también lo hizo. Pero saben que Él juró por Él mismo, porque no hay otro más grande que Él. Juro por mí mismo que lo voy a bendecir. Y si nosotros somos de Cristo, somos herederos también de esa promesa. Somos herederos de bendición y contamos con la fidelidad de Dios. Hay como sobre 3,000 promesas en la Biblia. Como sobre 3,000 promesas. Esas promesas son para cada uno de nosotros, hermanos. Promesa para situación financiera, para cualquier situación de salud, de protección, de fortaleza. Agárrate de las promesas de Dios y de que Dios es fiel para cumplirlas. Dios se acordó del pacto y vino Él mismo a libertar a su pueblo y llevarlos a esa tierra prometida. Dios tiene una tierra prometida para cada uno de nosotros también, hermanos. Dice en Números 23, 19: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? La fe de Abraham y de Sara descansaba en la fidelidad de Dios, de que Dios era fiel para cumplir todo lo que había dicho. Y no solamente eso, sino tenía el poder para hacerlo. Ante cualquier circunstancia que te está provocando desánimo, recuerda la fidelidad de Dios y sus promesas. Número 2, saca un día para descansar y honrar al Señor. A veces nos olvidamos que el cuarto mandamiento es: guardarás el día de reposo. Cuarto mandamiento. Es bien importante, hermanos, porque a veces en nuestro trabajo, en nuestro estrés, nos olvida las bendiciones de Dios. Un día de descanso es lo que estamos haciendo aquí hoy. Estamos honrando al Señor. Estamos adorando a nuestro Salvador. Y recobramos fuerzas. Eso nos ayuda a vencer el desánimo. Descansar nuestro cuerpo. Somos templos del Espíritu Santo y hay que cuidar este cuerpo. Mientras no sea posible, yo sé que a veces algunas horas. Descansa y toma ese tiempo para dar gracias al Señor por tantas bendiciones. 3, orar persistentemente. Dice que Dios escuchó el clamor de su pueblo, de sus exactores, de los que los tenían en esclavitud. Dios conoció sus angustias, por eso Él vino a salvarlos. Dios escuchó el clamor de los israelitas. Dice la palabra: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Salmo 34, 6. Clama a Dios
persistentemente al Dios que hace justicia. Nuestro Dios es un Dios de justicia. Bienaventurado aquel que tiene sed de justicia, porque será saciado. Ora al Señor de justicia. Ora, clama. El Señor no tardará en hacer justicia a sus siervos. Número 4, rapidito. Anímense unos a otros. Dios envió a Moisés con una palabra para dársela al pueblo. Muchas veces necesitamos una palabra por medio de un hermano. No podemos hacer esto solos. Si ves a tu hermano desanimado, dale una palabra de aliento y de ánimo. Levántalo, dale una palabra de fe. Él es carne de tu carne. Somos un cuerpo. Somos el cuerpo de Cristo. Si un hermano se duele, todos nos dolemos. A veces a través de una palabra del pastor en la administración. Aquí tenemos una hermana, no voy a mencionar el nombre, que ella recibió una palabra porque Dios contesta específicamente nuestras oraciones, hermano. Esa hermana se encontraba en un tipo de desánimo, preguntándose quizás el propósito de Dios para su vida. Quería servir al Señor. Muchas veces el desánimo nos viene cuando quizás no encontramos si Dios me quiere usar, si Dios no me quiere usar. Y eso le estaba preguntando esa hermana a Dios. Y durante la administración casualmente yo estaba detrás y oí. Y Dios le dio una palabra a través del pastor. Y le dijo: así te dice el Señor. Y yo sé que esa palabra levantó a esa hermana. La levantó del desánimo. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 11 dice: por eso anímense y edifíquense unos a otros tal como lo vienen haciendo. Por medio del animarnos unos a otros, hermanos, demostramos el amor de Dios que nos tenemos unos a los otros. Y en esto conocerán que somos los discípulos de Cristo, en que nos amemos como Él nos amó. Y por último, y les invito a que se pongan de pie. Perseveremos en la fe y la paciencia. Al final Moisés venció el desánimo por medio de la fe y la paciencia. Moisés aprendió a confiar en Dios, porque Moisés entendió quién lo había llamado y de quién venía su recompensa. Leemos en Hebreos capítulo 11 versículos 24 y 29. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que la deshonra por causa de Cristo era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey y se mantuvo firme, pues había visto a aquel que es invisible. Así también nosotros, hermanos, esperamos nuestra recompensa en Dios. Hacemos las cosas por Dios. Buscamos la gloria de Dios, no la de los hombres. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos. Persevera en la fe y la paciencia, a su tiempo cosecharemos. Porque Dios no es injusto como para olvidarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes, como lo siguen haciendo. Dios no es injusto para olvidar. No te desanimes, sigue, porque la recompensa está segura en Él. Moisés se mantuvo firme como viendo el invisible, y nosotros nos mantenemos firmes
poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Él fue nuestro ejemplo, hermanos. Ustedes saben las cosas que enfrentó Jesús, y a lo último le esperaba una cruz. Una cruz. Y muchos se burlaban de él. Su propio pueblo lo rechazó. Pero Jesús se mantuvo firme viendo lo que había detrás de esa cruz. Había un gozo eterno. Había una humanidad rescatada, porque para eso vino Jesús, para salvarnos. Él nos dio ese ejemplo para que nosotros no nos desanimemos. Eso es lo que tener la fe puesta en Cristo. Él abrió el camino, Él nos enseñó el camino y nosotros seguimos sus pasos. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria. No te rindas, hermano. No te rindas. Si has llegado aquí con desánimo, si has llegado aquí pensando ya no puedo más, pero Dios te trajo aquí. Dios te trajo aquí para decirte: no te rindas. Yo soy tu Dios que te fortalezco. Yo soy tu Dios que te levanta. Yo soy tu Dios que soy fiel y cumpliré mi propósito en ti. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Dios está aquí para sacarte, quebrantar el poder del desánimo en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret.